Pero la semana pasada dejamos al pueblo de Israel cruzando el río Jordán. Dejamos al pueblo de Israel yendo y avanzando poquito a poquito por el río Jordán. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer y vamos a hablar acerca de una predicación que se llama así: piedras vivas. Piedras vivas. Y se ha puesto a pensar usted, o se puso a pensar, de que cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, lo que estaban haciendo ellos, estaban yendo a la boca de los leones, estaban yendo donde estaban sus enemigos, estaban yendo donde el mundo y la gente los odiaba. Imagínate, ellos estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, así dando vuelta por castigo de Dios. Y durante esos 40 años no tuvieron mayor problema. Pero ahora ellos debían enfrentarse nada más y nada menos que a un grupo, escucha bien esto, a un grupo inmenso de naciones que los odiaban. O sea, ellos al cruzar el Jordán, lo que ellos iban a hacer, ellos se iban a la boca de los leones. Muchas veces, cuando nosotros en la vida vivimos situaciones en la cual Dios nos pone, número uno, con una barrera como el Jordán, como dije la semana pasada, pero aparte Dios nos hace cruzar, muchas veces nosotros vamos a ir donde el enemigo está. Este viaje a Querétaro va a ser un lugar donde reina el catolicismo, donde reina la idolatría, donde reina muchas veces la violencia. Pero ¿sabe lo que significa? Significa que nosotros debemos ir. Ahora, como pueblo, como grupo, como nación, debemos ir. Y el pueblo de Israel va camino a la boca de los leones. Pero ¿saben algo? En este caminar que ellos iban a tener, Dios iba a hacer algo. Dios iba a presentar un testimonio. Dios siempre quiere testimonios. Y ¿sabe? Nuestro Dios siempre busca que le adoren. Él siempre está buscando que nosotros le adoremos, que nosotros brindamos honor y honra a Él. Eso es lo que busca Dios. Él siempre busca que nosotros le recordemos. Él siempre está buscando que nosotros le amemos. Y lo primero que vamos a ver, busquen en su Biblia Josué capítulo 4. Y yo les llamé así a este punto: las piedras del testimonio a los hijos y generaciones de los judíos. Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, escucha esto, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales se le había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y escucha esto: y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis:
que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y dice lo siguiente: y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová les había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Imagínate esto. La primera parte del versículo 1 dice: Jehová le dijo a Moisés. Jehová le dijo a Moisés. Jehová dio una orden, y la orden era simple. Era que ellos tenían que buscar 12 espías, 12 príncipes. Segundo, Dios ordenó el monumento. Tercero, Dios quería ser honrado. Y Dios tenía en su corazón que no se olvidaran del milagro. Eso es lo que Dios quería. Dios quería que este pueblo, esta nueva generación de jóvenes, familias, porque todos los viejos ya habían muerto en el desierto, estas jóvenes familias vieran lo que sus ojos no vieron. Ellos no vieron cuando el mar se abrió. Ellos no vieron las plagas. Ellos no vieron muchos milagros. El único milagro que habían visto hasta ese momento era que recibían el maná del cielo. Pero este grupo de gente nueva tenía que ver el milagro. Pero no solamente tenía que ver el milagro, sino que tenía que recordar el milagro. Y Dios instaura un milagro, una forma de recordar este milagro, que era a través de 12 piedras. Pero no eran cualquier piedra, eran piedras gigantes, eran piedras grandes. No eran cualquier persona que le iba a tomar, eran 12 personas elegidas, príncipes de cada tribu. Iban a tomar estas rocas, se las iban a llevar e iban a dejarlas en el lugar donde pernoctaran aquella noche. Ahora, escucha bien este dato. ¿Por qué era necesario dejar una señal para que el pueblo no se olvidara? ¿Sabe usted que nosotros una vez al mes tenemos la Santa Cena? ¿Por qué tenemos la Santa Cena? ¿Recordamos qué? El sacrificio de Cristo. Si no estuviera la Santa Cena, ¿lo recordaríamos como lo recordamos una vez al mes? La respuesta es no. Porque cada vez Dios siempre está buscando que le recuerden. Porque nuestra mente es frágil. Nuestra mente olvida las cosas buenas que hacemos. De hecho, te digo algo más. Muchas veces nosotros olvidamos las cosas buenas que nos pasan, que nos han hecho, pero recordamos las malas. Siempre es así, siempre. Por eso el Señor Jesucristo instauró la Santa Cena. Socorrito, el próximo domingo Santa Cena. ¿Ah? Usted sabe. ¿Ya? Y nosotros olvidamos fácilmente. Y como este pueblo, escuchen bien, era un pueblo nuevo, renovado, que iba a ir a la batalla, este pueblo necesitaba de un recordatorio. ¿Cuántos de ustedes han ido al arca que está en la entrada? En el arca, antes de entrar al arca, ¿se han dado cuenta que están las 12 piedras? ¿Las miraron? Ni las miraron. Vieron
un montón de piedra ahí. Ahí están. Ahí están. Y hay algo ahí para que no nos olvidemos y está escrito. Claro, porque todos quieren entrar al arca y nadie mira que en la entrada están las 12 piedras. Ay, Señor. Van a ver el arca, ok. Voy a publicar la foto para que las vean. Pero, ¿me entienden la idea, no? Era necesario que dejaran una señal. Ahora, era un testimonio porque algún día los hijos de los hijos de los hijos de los hijos iban a preguntar, ¿y por qué está ese montón de piedras allí? ¿Y qué tenía que hacer el papá? Recordar la historia del milagro del Jordán. Querido, nosotros como hombres y como mujeres de Dios tenemos una responsabilidad. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes? Recordarle a nuestros hijos los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Recordarle a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ver el gran milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque posiblemente no le vamos a dejar nada, pero lo que ellos se van a llevar, van a ver la vida de un hombre, de una mujer, transformado por la gracia de Dios. Transformado. Ahora, las piedras del testimonio eran el lugar exacto del milagro, o en el lugar exacto del milagro. Miren lo que sucedió con Josué. Ahora vienen otras piedras que no tienen que ver con estas piedras. Josué también levantó 12 piedras. Aquí no dice que Dios le mandó. Aquí está diciendo que Josué levantó 12 piedras. En medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ya han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Escucha esto, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová, subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corrieron como antes sobre todos sus bordes. Otras piedras, diferentes. Aquí no habló Dios. Aquí Josué tomó una decisión. Y dice: muy bien, las piedras que llevan los príncipes van a estar en el lugar donde nosotros vamos a descansar. Pero las piedras del milagro de Dios van a estar en el lugar donde fue el milagro. Hay un lugar que se llama el Gólgota, el lugar de la calavera.
Un lugar donde hay un testimonio, que es una cruz. Un testimonio real y cruel. ¿Se dan cuenta que Dios siempre deja testimonios? Hay otro lugar que se llama Getsemaní. En ese lugar hay una tumba vacía. Y aquí el Señor, Dios, también iba a tener otro lugar donde iba a ser recordado. ¿Sabe que el pasaje dice que la gente empezó a pasar rápido? Posiblemente se desesperaron. Posiblemente dijeron algunos, el milagro de Dios se va a acabar, pasemos rapidito. Pero hay un hecho importante, escucha bien esto, un hecho importante que marca la diferencia. ¿Te acuerdas tú cuando dije la semana pasada, dice que el arca pasó primero y se quedó al medio y que estaban más o menos a 900 metros de distancia del arca? Ok, la gente pasó al costado del arca, pero dice así, Jehová los guía por el milagro y después que terminaron de pasar todos, recién ahí se movió el arca. ¿Qué significa? Jehová los cuida, quien te cuida en tu andar y quien te cuida en tu espalda. Y Dios los fue cuidando. Eso significaba el arca. El arca de Jehová iba cuidando a las personas. Y eso es algo maravilloso. Aquí nosotros podemos ver el poder de Dios. Aquí podemos ver la grandeza de Dios. Y mira, algunas características. Josué colocó 12 piedras en el lugar del milagro. Josué pidió que fuera donde estuvo el arca, en medio del Jordán. Josué ve cómo pasa el primer ejército, escucha bien, nombrado en la Biblia, 40.000 hombres armados, listos para la guerra. Josué fue engrandecido como Moisés. Y Josué pidió que los sacerdotes salgan del Jordán. ¿Te das cuenta que es un pueblo completamente diferente? Los que escaparon de Egipto eran todos esclavos, mentalidad de esclavo, mentalidad de siervos, mentalidad de empleado. Estos hombres y mujeres tenían la mentalidad de la conquista. Estos ya no iban a ser esclavos de nadie. Estos tenían un ejército de 40.000 personas listas para la guerra. ¿Y quién los había preparado? Josué. Josué. ¿Cuándo los preparó? Antes de que Moisés muriera, preparó un ejército. Un hombre hace una diferencia. Un hombre siempre va a marcar diferencias. Un hombre que es controlado por el Espíritu Santo de Dios marca diferencias. Siempre. Siempre. Hablaba Raúl y hablaba de los milagros que el Espíritu Santo hizo en la vida de las personas en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no debería llamarse el libro de los Hechos. Debería llamarse el libro de los milagros del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se mueve de una forma tremenda en el libro de los Hechos. Pero ¿sabes algo? El Espíritu Santo sigue obrando. Y si tú eres una mujer o un hombre controlado por el Espíritu Santo, vas a ser como un Josué que puede cambiar vidas en otros. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando nosotros somos usados por Dios, el Espíritu Santo de Dios, escucha bien esto, va a obrar de una forma poderosa en otras personas. Por eso Dios nos escogió. Por eso Dios nos usa con nuestros talentos, con nuestros dones,
con nuestras capacidades y debilidades. Sí, con nuestras debilidades. ¿Cómo Dios puede usar a un hombre depresivo? ¿Cómo Dios puede usar a un hombre colérico? ¿Cómo Dios puede ocupar a un hombre con temores en su vida? Es simplemente por la gracia de Dios, nada más. Y eso es Dios. Un Dios que usó a un Josué para que el mundo viera, y escuche bien esto, viera el poder de Dios en un pueblo que había sido esclavo y que cambió de mentalidad. Te hago una pregunta. ¿Qué mentalidad tienes tú? Si vives atorado en el pasado, con tus pecados, tienes una mentalidad de esclavo. Si aún no te perdonas a ti o aún no perdonas a las personas, tienes mentalidad de esclavo. Dios dijo, Jesucristo dijo, la verdad te hará libre. Sé verdadero. Habla verdad. ¿Cómo vives? ¿Cómo tú vives tu vida cristiana? ¿Como un esclavo del pasado? ¿O como un hombre o una mujer libre de todo el mal? ¿Y sabes qué? Muchas veces en las iglesias tú encuentras a gente que vive lamentándose de su pasado, pero que no goza el presente ni goza el futuro. Vive lamentándose, 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 lamentándose. Querido, dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya viejas pasaron, ya todo murió, todo se acabó. Vive libremente. No te culpes. Obviamente, a veces el pecado deja consecuencias, pero no te culpes. No vivas del pasado. Esta nueva generación de judíos ya no pensaba más en Egipto. Pensaba en 30 naciones más que ellos iban a conquistar. Así era. Ahora, hay un tercer grupo, vamos a decir así, de piedras. Las piedras del testimonio para los demás pueblos. Escucha lo que dice la Biblia. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que se habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera, y escucha esta frase, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué dice? Conozcan de la mano de Jehová, que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Algunos hechos que pasaron ahí. Número 1, el pueblo celebraría la Pascua. Sí, faltaban pocos días para celebrar la Pascua. El pueblo caminó 10 kilómetros desde el Jordán con las rocas
Imagínate esto, 12 hombres desde el Jordán iban con tremendas rocas y caminaron 10 kilómetros. O sea, a mí me colocáis un paquete de agua y yo del supermercado al carro y yo llego así, o sea, llego todo doblado. Pero esto llevaban cada uno rocas gigantes, piedras gigantes y caminaron 10 kilómetros. El pueblo había quedado a 2 kilómetros de Jericó, Aimero, Yamerito. Las rocas tendrían dos propósitos. ¿Sabes cuáles son? Impresionar a los paganos con la omnipotencia de Dios y que todos los pueblos reconozcan la poderosa mano de Dios. Imagínate lo que significaba en ese momento llevar esas rocas. Yo creo que los príncipes, esos 12 hombres que iban ahí, yo creo que ninguno se iba quejando. Ninguno. Ninguno se quejó. Sino que llevaban esas rocas con orgullo, diciendo, Dios me está usando para llevar el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho con mi pueblo. Cada uno de nosotros llevamos un testimonio. Cada uno de nosotros llevamos nuestra propia roca. Tenemos dos maneras de llevarla. Número uno, como lo hacían los príncipes, que ahí dice que ninguno se quejó, sino que llevaban su roca. O ir con nuestro testimonio y, como dije anteriormente, sufriendo como Paquita, la del barrio. Todas sus canciones son de sufrimiento. No hay ninguna de felicidad. Imagínate, siempre quejándonos. ¿Sabes tú por qué a veces la gente que no conoce a Cristo no nos cree? Porque nosotros decimos una cosa pero hacemos otra. Sí. Decimos que amamos a Dios pero nos quejamos de Dios. Decimos que amamos al hermano pero no nos interesa lo que pasa con el hermano. Decimos que somos buena gente pero la verdad a veces somos los más chismosos del barrio. Decimos alabar a Dios, pero también con nuestra boca decimos grosería y tratamos mal a la gente. ¿Cómo llevas tu testimonio? ¿Cómo llevas tu roca? Dos maneras de llevarla. Dos maneras. Las rocas vivas que deben dar testimonio. Si usted lee la Biblia, se encontrará que siempre Dios, cada vez que hacía un milagro, se ganaba una batalla, se hacía un altar o también se colocaban piedras para recordar aquel momento y todo lo que sucedió. Ahora, esas piedras físicas o esos altares físicos que Dios pedía hacer, en este momento no son necesarias. ¿Se imagina nosotros cada milagro que Dios hace, instalamos un montón de piedras? No tiene mayor significado. Pero sí, escucha bien esto, sí es necesario que nosotros ahora seamos esas piedras vivas. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, escucha esto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, y escucha lo que sigue diciendo, y envidias y toda difamación. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcas para salvación, si es que has probado la bondad del Señor.
¿Escuchaste lo que dice el pasaje? Desechen toda mentira, a ver cómo dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, difamación. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros, que deberíamos llevar ese testimonio de forma pura, contentos, felices, hacemos todo lo contrario. Y nuestro testimonio lleva malicia, difamación, chisme. ¿Sabes tú cuál es la mejor forma de echar a perder, o sea, de anular una iglesia, de anular un gobierno, de anular cualquier cosa? Con el chisme, difamando, hablando mal, diciendo cosas negativas. Sí. Y por eso dice él, desechen todo eso. Desechen todo eso. Le está diciendo a la gente, sean santos. Lleven su testimonio en santidad. Y la santificación, o el ser santo, entre comillas, cuando digo santo, digo apartado, no digo que tengamos una aureola, una alita, no. Digo, la santificación se refiere al hecho de que fuimos apartados por Dios del momento que nosotros creímos en Cristo. Delante de Dios, usted es santo, pero en la vida común se nos motiva a que vivamos santamente o de la mejor forma posible. Y la santificación es como una moneda de dos caras. Uno implica, número uno, me despojo de todo aquello malo, malicia, envidia, qué sé yo, mi forma antigua de vivir la vida, me despojo, lo digo ya, chao. Me voy de acá, me alejo de acá, no quiero más esto, me despojo y luego me revisto de cosas completamente diferentes. Ya no soy el de antes, soy mejor. Soy mejor. Soy mejor persona, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor trabajador, mejor hermano en la iglesia. Soy mejor. Eso significa, me despojo y me revisto. No podemos nosotros ser santos a medias o ser santos del día domingo. Toda la semana me porté como diablo, de lunes a sábado, pero el domingo me voy a santificar porque voy a adorar al Señor. No, eso se llama hipocresía. Eso se llama ser hipócrita. Por eso la Biblia dice, despójense. Y despojarse es sacarse todo. ¿Cuántos de ustedes, escuchen esto, pregunto, ¿cuántos de ustedes, si son invitados a una boda, van con la ropa de trabajo a la boda? Sin bañarse, sin perfume, toda chascona. Bueno, los que no tienen mucho pelo no importa eso, pero los que tenemos que ir peñaditos. ¿Cuántos de ustedes irían hacia una boda? Ninguno. Así muchas veces los creyentes vivimos la vida cristiana. Andamos con los trapos sucios del pasado. Y no somos ese testimonio o esas piedras vivas que Dios quiere que nosotros seamos. No lo somos. Ahora, es interesante que el verdadero sentido es, cuando decimos desechar, es poner lejos, es alejar todo aquello negativo que a nosotros nos molestaba. Lo que hay que arrojar lejos, se arroja lejos. Ahora, quiero decirte lo siguiente. El aspecto positivo de ser santos consiste en crecer. En crecer. Existe, cuando tú vas creciendo, te vas alimentando espiritualmente, vas mejorando en tu vida. Ahora, por eso dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Cuando tú conoces a Cristo,
Cuando recién has conocido a Jesucristo como Salvador personal, necesitas ¿qué? Alimentarte de leche. ¿Por qué? Porque la leche es pura. Es pura. La leche tiene todos los nutrientes que necesita. Pero ¿sabe algo? Muchos creyentes pasan años en su vida y siguen tomando leche. Siguen tomando leche. Siguen ellos viviendo una vida de niño espiritual. Por eso, las iglesias, y digo así, las iglesias tienen una fluctuación de personas que es así. Un día sí, un día no. Un domingo sí, un domingo no. Porque a veces no les damos importancia a separar un tiempo para el Señor. O hoy día oro, hoy día no, hoy día leo, hoy día no, hoy día soy más creyente que ayer, hoy día no. Y así estamos. Bim, bam, bum, bim, bam, bum. Sube y baja, sube y baja. Es como el fueguito ese que uno va subiendo escalerita y se encuentra con la serpiente y baja. Así estamos. No es constante. Porque muchos creyentes somos, y digo así, me incluyo muchas veces, somos como niños que no crecemos. Porque vivimos tomando la leche. Mira lo que dice Hebreos con respecto a esto. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es Hebreos 5:12. O sea, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo creo que la única vez que a nosotros nos van a volver a alimentar con papilla es cuando ya estemos viejitos, acabados, con pañales, en una cama y nos van a dar papilla. Eso de cosas de niños. Mientras nosotros vivamos la vida cristiana como niños, todo el tiempo vamos a estar sintiéndonos ofendidos, renegando en contra de Dios. ¿Sabe que cuando un creyente es maduro y tiene pruebas difíciles en su vida, uno se pregunta, Señor, ¿cómo te voy a gloriar en este momento difícil que estoy viviendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y sabe algo? Cuando no somos maduros y tenemos pruebas difíciles, renegamos en contra de Dios. Señor, ¿por qué a mí? Si soy tan fiel, Señor. Primera de Pedro 2:4-6 dice así. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Coma, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Escucha esto, ¿y qué dice? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabes? La idea del crecimiento espiritual a la cual nosotros todos debemos aspirar es que nosotros podamos ser piedras hermosas puestas en la iglesia. Una vez al año yo le limpio mi casa con el Power Washer. ¿Por qué lo hago? Porque durante el año hay tierra, polvo, polución y me gusta limpiar la casa por fuera, que se vea radiante.
Sabes que nosotros somos piedras vivas y cada uno de nosotros debería estar puesta en el lugar que Dios puso como una piedra radiante, una piedra hermosa, una piedra que brille, que brille. Una piedra que sea de calidad. Este año en verano a mi esposa se le ocurrió que había que colocar piedra afuera de la casa. Y nosotros tontamente no preguntamos bien, pero nos dicen, hay 3 tipos de piedra. La piedra común, la piedra normal, la piedra un poquito mejor y la mejor. ¿Cuál quiere? Pues la mejor. Preciosa la piedra, pero cara, cara. Así nosotros deberíamos presentarnos delante de Dios. Una piedra preciosa, pero de gran valor. Que tus pecados, que mis pecados, que mi forma de vivir el Evangelio sea tan armonioso con lo que yo creo y pienso de Dios, que el valor de la piedra mía sea preciosa para Él. Que no seamos la piedra barata, esa de río, esa que viene mala, toda cortada. Que seamos una piedra preciosa. Por eso está diciendo acá, vosotros también como piedras vivas. Piedras vivas. Nuestro testimonio dice como casa espiritual, sacerdocio santo, que tiene un objetivo, que es simplemente ofrecer sacrificio. Mira lo que dice Efesios, ya terminando ya. Dice Efesios 4, 12 al 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué dice? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta lo que significa esto? Significa que Dios quiere que nosotros estemos a la altura de la plenitud de la persona de Cristo. Eso está diciendo. Querido, nuestro deber es ir para allá. Ir para allá. A mí lo primero que me llama la atención de este pasaje es cuando dice que debemos allegarnos a Él, en Primera de Pedro, con referencia de que nosotros debemos acercarnos a Dios, acercaos a Dios. Querido, cuando estemos mal o cuando estemos bien, cuando estemos happy o cuando estemos para abajo, la Biblia siempre nos enseña a que nosotros debemos acercarnos a Dios, siempre. Hebreos 11:6, mira lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escucha esto, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acerquémonos a Dios. ¿Y sabe lo que significa esto? Que mi acercamiento a Dios debe ser intencional. Yo debo de buscarle. Yo debo de buscarle. En la mañana, en la tarde, en la noche, donde sea, yo debo de buscarle. Pedro llama a Cristo piedra viva, puesto que Jesucristo resucitó. Ahora nosotros también nos convertimos en piedras vivas, aptas para ser edificadas sobre Cristo, como casa espiritual. Como dice Efesios, volvemos a Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. ¿Sabe que el objetivo de todo esto, ¿sabe cuál es? Es que nosotros podamos ofrecer un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Que nosotros podamos ofrecer un sacrificio diario en nuestra vida. Y te digo, yo me aburro de decir esto, pero que la gente vea la diferencia. Que la gente vea la diferencia. No podemos seguir siendo lo que éramos antes. No. Nuestro deber es siempre marcar la diferencia. Ahora, ¿esto sabe lo que va a implicar? Una responsabilidad. Hebreos 3, 6 y 6, ya terminando, dice así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Querido, hacer el bien, hacer el bien. A veces me ha tocado hacer el bien a gente que no que le quiero hacer el bien. Me ha tocado hacer el bien a gente que me ha hecho daño. Me ha tocado hacer el bien a gente que ha hablado mal de mí, o de mi familia, o de mi esposa, que ha tratado mal a mis hijos. Pero ¿sabes algo? Aquí no te dice que hagas el bien a los que te caen bien. Haz el bien a todos, a todos. Porque de eso, sacrificios, Dios se agrada. A veces nos cuesta. A veces es difícil. Pero quiero decirte esto. Todos nosotros somos piedras vivas. Testimonio real de que Cristo hizo algo en nosotros. Si no fuera así, esto no estaría en las Escrituras. El ejemplo de Josué y su gente fue dejar un testimonio para que la gente, sus hijos, conocieran quién era Dios. Pero el segundo testimonio fue para que la gente entendiera que debían de temer a Dios. Nosotros como hijos de Dios, escucha esto, debemos dar un testimonio así, que la gente pueda decir: Francisco es un verdadero hijo de Dios. ¿Pueden decir eso de ti? ¿Pueden decir eso de mí? Si lo pueden decir, amén. Si no lo pueden decir, tienes que empezar a trabajar en tu vida y no ser un hijo de Dios quejoso, que vive sufriendo. Deja de ser María la del barrio. Deja de ser. Y pasa a ser una princesa, un hombre de Dios. Para terminar, conclusión, dice así: Josué instaló piedras o rocas inertes y sin vida en el desierto y en el Jordán, para que la gente vea la grandeza de Dios. Hoy Dios tiene otro tipo de piedras. Somos nosotros, piedras vivas, que somos para que la edificación del cuerpo de Cristo, somos para la edificación del cuerpo de Cristo, para entregar sacrificios o muestras de amor para los demás. De no hacerlo, somos piedras sin brillo y color, que en vez de embellecer la obra de Dios, simplemente la desteñimos. La desteñimos. Te hago la pregunta: ¿qué tipo de piedra eres tú? ¿Qué tipo de testimonio eres tú?
¿Cuál eres? Si eres un tipo de piedra que está destiñendo, te digo algo, aún es tiempo para pulir, echar un power washer, limpiar, dejar todo pulidito, bonito, limpito, hermoso. Aún hay tiempo. ¿Sabes cuándo se te acaba el tiempo? Cuando te mueras. Ahí se acabó. Ahí, como dice Daddy Yankee, y lo que pasó, pasó. Ya saben, ya. Cualquiera de los dos tipos de piedras que sea, cuida siempre mejorar. Y si hay que mejorar, comienza a hacerlo ahora. Amén.